Te despiertas a mitad de la noche, te das cuenta de que no te puedes mover. La empiezas a pasar muy mal. Sientes oprimido el pecho, el corazón late muy rápido. Quieres gritar, pero no puedes. Sientes entidades encima de ti, o quizá te has visto a ti misma desde arriba completamente paralizada. ¿Te suena familiar? Muy seguramente estás experimentando parálisis de sueño. Hola, bienvenida un día más al canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Juanita y te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, hagas parte de esta tribu y actives la campanita de notificaciones para que recibas cada miércoles un nuevo video sobre espiritualidad, magia, rituales. Hoy vamos a hablar de parálisis del sueño, un fenómeno que es muy posible que ocurra cuando estamos en este tema del despertar de conciencia y trabajando en la apertura del tercer ojo. Sin embargo, vamos también a abordar este tema desde un lugar de nuestra propia biología y química cerebral. Ya saben que además de bruja soy psicóloga, por lo que me interesa muchísimo compartirles esta información desde una perspectiva global, es decir, que también desde ahí podemos hacer que estos síntomas del sueño, que son un poco incómodos, empiecen a mejorar. Y para eso pues vamos a entender de dónde viene este tema de la parálisis del sueño a nivel fisiológico. El sueño tiene varias fases. La fase en donde soñamos es esta fase REM, que seguramente has escuchado, REM, por su acrónimo en inglés, que significa movimientos rápidos de los ojos o movimientos rápidos del ojo. Y resulta que en esta fase producimos una enzima que se llama MAO, M-A-O, y es la encargada de hacer ciertas transformaciones e inhibiciones en nuestros neurotransmisores de forma que los músculos estriados queden paralizados mientras soñamos. ¿Qué quiere decir esto? Es un mecanismo completamente maravilloso de nuestra hermosa biología, que una vez más estamos abordando también con ese sentido de entender cómo nos protege la biología, y ese es uno de esos mecanismos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos soñando, pues si yo estoy soñando que estoy corriendo, que estoy defendiéndome, que estoy luchando, pues obviamente el cuerpo eventualmente podría generar ciertos movimientos bruscos que podrían ser peligrosos. El cerebro dice, ok, vamos a proteger a esta persona generando esta enzima para que los músculos estriados queden temporalmente bloqueados y no vayan a haber incidentes. Obviamente los músculos lisos, por ejemplo el corazón, va a seguir funcionando como normalmente lo hace para mantenernos vivos, pero es un sistema de protección. Ahora, se supone que en esta fase deberíamos despertar fácilmente, es decir, que ante cualquier eventualidad externa podemos rápidamente volver a la vigilia. Eso es lo que en teoría debería suceder. Ahora, este mecanismo en muchas personas no funciona, y esto es lo que ocurre en la parálisis de sueño, que el cuerpo necesita activar otra vez la vigilia, pero ese mecanismo no funciona adecuadamente y la persona no se va a despertar, quedando como atrapada, ¿cierto?, en esa experiencia que conocemos de estar entre dormida y despierta, aparentemente despierta, pero completamente paralizada, sin poder hablar, sin poder manifestarse, y es lo que genera ansiedad y es lo que genera además todo un contenido de sueño de lo que llamamos pesadillas, porque son contenidos que por lo general pues no nos gustan, nos atemorizan. En el video pasado estuvimos hablando sobre la glándula pineal, el despertar del tercer ojo y cómo esto facilitaba esa conexión con otros planos. Si no has visto este video, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayas a verlo. Y básicamente lo que ocurre es que cuando estamos en un trabajo espiritual de despertar, ¿cierto?, y empezamos a tener ese contacto con otros planos, pues en estos momentos de parálisis toda esa información va a llegar, y digamos que es un momento que inconscientemente se va a aprovechar para hacer esas conexiones, pero también podrían ocurrir ataques. Sin embargo, es muy importante que identifiquemos si estos ataques realmente están sucediendo desde el plano astral o hacen parte de estos propios temores que pues en esta parálisis del sueño se hacen mucho más vívidos y que obedecen a ciertos hábitos que a veces no regulamos y que pueden generar estas molestias. Entonces vamos a ver cómo podemos asegurarnos de que estemos funcionando lo mejor posible a nivel biológico, a nivel fisiológico, para poder permitir que tengamos un sueño reparador, que podamos dormir bien y que estas experiencias quizá disminuyan. Ahí vamos a poder entender realmente si esto obedece a un tema más astral, si estamos haciendo este tipo de conexiones, si hay algo que revisar allí,
o si realmente lo podemos trabajar haciendo ciertos ajustes en nuestros hábitos, y por eso vamos a ver. Entonces resulta que nuestro cuerpo segrega ciertas hormonas que nos permiten regular nuestros ritmos circadianos. Cuando vemos la luz del sol, nuestro cerebro segrega ciertas hormonas que le permiten entrar en esa conexión con es de día, se activan ciertas funciones, nos da energía y entramos como en una actividad, ¿cierto? A muchas personas, digamos, no les es suficiente con esta conexión con la luz del día, y pues a veces necesitamos otros empujoncitos, por ejemplo, mover el cuerpo, hacer ejercicios, hacer ciertos tipos de yoga. Muchos toman café porque es la forma como de avisar, listo, ya estamos despiertos. Y cuando atardece, cuando llega la noche, también, entonces ahí se activan otras hormonas que le avisan al cuerpo, vamos a entrar en descanso, vamos a dormir, nos preparamos para la noche. Sin embargo, esto en la vida moderna ha venido cambiando y no funciona de forma tan natural. ¿Por qué? Porque ahora tenemos pantallitas que están todo el tiempo activas, llámese tablet, celular, televisor, computador, de forma que todo el tiempo vamos a estar recibiendo estímulos de luz. La luz del celular, por ejemplo, es uno de esos estímulos que va a interferir en cómo nosotros segregamos esas hormonas y en cómo nos preparamos para el sueño. Entonces estos cambios en nuestros ritmos circadianos nos desequilibran a nivel endocrino, ya sea por el uso de esta luz de las pantallas, también por los turnos de trabajo de algunas personas, y por otro lado también hay un proceso súper importante ahí, y es la digestión. Cuando comemos muy pesado antes de acostarnos y el cuerpo no tiene como ese proceso de digestión natural, o además está muy congestionado porque son alimentos muy difíciles de procesar, porque son alimentos que todos sabemos que no nos hacen mucho bien, entonces el cuerpo va a decir, ok, vamos a dedicarnos a hacer digestión en este proceso de sueño, y eso va a restar otras funciones, ¿cierto? Como que no va a haber tanta energía, por ejemplo, para activar estos mecanismos de despertarnos en la fase REM. Entonces, este tema de la luz natural, artificial, de nuestros ciclos de sueño y vigilia, por ejemplo, las personas que trabajan en la noche y duermen de día, por ejemplo, hay unas gafas especiales para que ellos usen en la noche, para que el cuerpo como que pueda adaptarse a que, ok, vamos a trabajar de noche, pero esa luz artificial no está siendo tan pesada. Y este mismo mecanismo hoy en día lo tienen muchos celulares también, que se activa ciertos cambios de luz en la pantalla después de las 6 de la tarde. Esto es para facilitar pues que no se nos altere este tema hormonal y que podamos descansar mejor cuando llegue la hora de dormir. ¿Cómo hacemos entonces para ayudarle al cuerpo a disminuir estos episodios tan molestos de parálisis del sueño y a que podamos tener un sueño más reparador y de mayor calidad? Primero, reducir el tiempo que duramos en la pantalla a la hora de dormir, en la pantalla del celular, del computador, de la tablet. Dedicarnos un tiempo antes de dormir a estar en más conexión con la oscuridad, que no durmamos, por ejemplo, hay personas que se duermen con el celular literalmente así, ¿no? Que después se resultan pegando y todo, con el televisor prendido, con mucho ruido, también de audios. Entonces es muy importante darle como al cuerpo ese espacio de adaptarse a que ya vamos a pasar de la vigilia al sueño. Si esto se hace de forma abrupta, es muy posible que nos quedemos ahí como atrapados. Si le damos al tiempo como ese proceso de adaptación, de que entienda que ya nos vamos a dormir, y lo ayudamos con este tema de darnos como ese momento de oscuridad, apagar las luces, obviamente sacar pues pantallas, cuidar nuestra alimentación antes de dormir, esperar que se haga digestión un tiempo prudente, pues vamos a contribuir a que el cuerpo realmente pueda activar estos mecanismos cerebrales de funcionamiento en la fase REM. Entonces, este ritual de pasar de la vigilia al sueño, porque se vuelve realmente todo un ritual, ¿sí? Esa conciencia en este proceso nos va a ayudar a disminuir esto que se conoce como alucinaciones hipnagógicas. ¿Qué son las alucinaciones hipnagógicas? Son precisamente ese contenido de imágenes, de sonidos, de percepciones, ¿cierto? Y sensaciones que se producen en los momentos de transición de la vigilia al sueño. Y ahí es donde empezamos, por ejemplo, a escuchar que alguien nos llama, escuchamos voces que sabemos que están como viniendo de afuera, sentimos la necesidad como de levantarnos, pero no podemos. Acudimos a veces a ciertos mecanismos de sentir que nos caemos de un abismo, ¿sí? Como que el cerebro dice, bueno, pongámosla en el abismo, como que se cae, si lo han sentido, y como que uno, ¡pum!, por fin como que regresa.
Pero digamos que lo ideal es que no hayan este tipo como de sensaciones tan bruscas en el sueño y que nos asustan, ¿sí? Sino que podamos hacerlo de una forma amable. Entonces esas alucinaciones muchas veces pues van con contenido de lo que obviamente para nosotros represente algún temor, algún miedo. ¿Cómo diferenciar esas alucinaciones de realmente un viaje astral? Bueno, seguramente eso es algo que vayamos abordando en otros videos, todo este tema de la proyección astral, del desdoblamiento, de qué pasa realmente cuando hacemos viajes astrales. Pero por lo pronto lo importante es identificar que no sea producto de una mala higiene de sueño, de una falta de higiene de sueño, y que no sea producto de también como ciertos procesos mentales que no hemos hecho adecuadamente. Entonces aquí te voy a compartir algunos tips para regular esto y ya vamos a pasar también a unos tips más esotéricos para proteger nuestra energía. De hecho, todo este video es un tip porque yo siento que cuando tú entiendes qué es lo que está pasando a nivel cerebral contigo y qué está pasando a nivel biológico contigo, pues es mucho más fácil también como a veces soltar un poco la superstición y empezar a entrar realmente en una conciencia más expandida, ¿sí? Esto no quiere decir que no hayan ataques astrales, que no hayan seres en el astral, que no haya experiencias de viajes astrales y proyecciones, por supuesto que sí. Pero cuando entendemos esta información podemos también trabajar en que nuestro cerebro como que se entrene, ¿sabes? Es como que vamos a estar mucho más conscientes de qué es lo que realmente está pasando y qué necesitamos. Entonces esto ya de por sí es un tip, como saber que esto está pasando también por otros factores, que si llegaste muy cansada en la noche, que si no tienes como esa transición que te decía de la vigilia al sueño de una forma consciente, es mucho más probable que te suceda. Que si hay algo en tu cabeza que te esté rondando, hay ansiedad, hay algo que tú no dijiste, hay algo que te quedó pendiente, hay alguien con quien te peleaste y no se solucionó, pues en ese sueño seguramente ese contenido tú ya sabes que eso puede aparecer. Entonces, ¿cuáles son los tips? Primero lo que vamos a hacer es, bueno, cuidar todo esto que acabamos de ver. Cuidar alimentación, cuidar las horas de sueño también que nos vamos a dar, cuidar los ruidos, las pantallas, las luces artificiales, ¿ok? Y después de que esto lo empecemos a trabajar, entonces antes de dormir vamos a acostumbrarnos a hacer un examen de conciencia. ¿Qué significa un examen de conciencia? Vamos a sentarnos ya acostadas en la meditación nocturna, que no tiene que ser una meditación súper compleja, es más como ese tiempo que yo te decía, como de darle al cuerpo el espacio de que se acostumbre a que ya estamos bajando la energía, a que ya hay oscuridad, a que ya nos vamos a poner a descansar. Entonces en ese momento vas a hacer un recorrido por el día, o sea, tú vas a volver a hacer un repaso del día. ¿Qué pasó hoy? ¿Con quién me encontré? ¿Con quién hablé? ¿Qué hice? ¿Qué actividades quedaron pendientes? Y vas a visualizar que tú concluyes. ¿Sí? Es una forma de cerrar. ¿Por qué? Porque el cerebro a veces, la mente queda abierta, ¿no? Como que queda con cosas inconclusas y el cerebro naturalmente lo que va a hacer es completar, ¿sí? Que es lo que llamamos gestalt, o sea, va a cerrar con el contenido que emerja naturalmente de tu propia mente. Entonces, como tú no quieres ser presa de esas situaciones, ¿cierto? Y ahí llegan las famosas pesadillas, tú te vas a anticipar antes de quedar realmente en sueño. O sea, procura que esto no sea parte del sueño, que tú lo hagas conscientemente aún en la vigilia, ¿sí? Si necesitas de pronto tener la luz prendida para hacer el examen de conciencia, pues hazlo con la luz prendida, porque no queremos tampoco que te duermas solucionando las cosas, ¿sí? Lo que queremos precisamente es que todo quede absolutamente concluido. Entonces lo que tú vas a hacer es darte un tiempo para, ok, investigar de pronto hoy qué quedó pendiente, a quien yo como que no le dije lo que tenía que decirle, y vas a visualizar que tú le estás diciendo esto a esta persona. Si tú peleaste con alguien, pues obviamente eso es algo que ya con el tiempo se irá resolviendo, quizás al día siguiente, es lo ideal, resolverlo pronto, pero eso de pronto no te vaya a dejar dormir. Entonces imagina que estás con esta persona, que le dices lo que le tienes que decir, que le pides una disculpa, que le das una disculpa y que se soluciona el problema. ¿Listo? Aunque no sea algo que esté sucediendo en la realidad, en el plano físico, tú ya con la mente estás haciendo esto posible y te estás, digamos, como adelantando a un proceso de perdón, y eso es muy bueno en general para tu alma. Entonces, hacer ese examen de conciencia incluye ese tipo de procesos, pero también cuando estamos como con muchas tareas y mucho trabajo, entonces ahí también
decir, ok, hoy alcancé este logro y te felicitas por haber alcanzado estos logros, dices, ok, esto aprendí hoy, esto hice hoy, y ya mañana resolveré mañana lo de mañana, ok. No busques como seguir atada a esos eventos del día, ¿vale? Y así con lo que llegue a tu corazón, a tu cabeza, si tú sientes que, no sé, hay algo pendiente por decir, por hacer, pues visualiza el panorama, visualiza las personas, haz lo que tienes que hacer, cierra, ¿listo? Una vez hayas hecho este ejercicio del examen de conciencia, va a ser mucho más fácil que todo ese contenido como que ya se difumine, ¿no? Como que esa energía mental, de ese plano mental, como que esté más fluida y no vaya a recaer en el momento del sueño. ¿Qué pasa también? Que si no tenemos la energía limpia a nivel de nuestra aura, nuestros chakras y del espacio, pues va a ser mucho más probable que entremos en esos momentos. O sea que, claro, es cierto que también si no estamos vibrando en la mejor o en la sintonía más alta, pues vamos a atraer seguramente ciertos ataques y ciertos bichitos que hay por ahí astrales. Entonces también es muy importante verificar que estemos pues realmente como tranquilos, ¿sí? Que no nos vayamos a dormir con rabia, que no nos vayamos a dormir con ansiedad, que logremos primero en la vigilia solucionar esos temas. Entonces, si hay que hacer ciertas como respiraciones, meditaciones, si hay que bañarse antes de acostarse, pues entonces todo esto nos va a ayudar, esos tips como de limpieza energética nos van a ayudar a entrar mucho más tranquilos a la fase de sueño. Muchas veces vamos a tener que limpiar nuestro espacio de forma constante si sentimos como que hay acumulación de energía tensa, si de pronto hemos tenido ahí como actividad laboral, estuvimos en muchas, no sé, reuniones o hablando con amigos, no importa, pero si lo hicimos en la habitación, que es muy común de pronto ahora hacer esas videollamadas mientras estamos en la habitación o ahí tenemos nuestro escritorio, entonces es muy importante limpiar. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de los humos podemos quemar un incienso, salvia, un manojito de alguna planta de limpieza y pasar ese humo. También podemos limpiar a través del agua, a través de ciertas soluciones de preparaciones que conocemos como aura sprays, podemos rociar un poquito de esto, podemos limpiar a través de una velita, tener una velita encendida, una velita blanca, podemos limpiar a través de mantras, de oraciones, por eso muchas personas suelen hacer oraciones o rezar antes de acostarse a dormir. Tenemos también otras técnicas, por ejemplo con los cristales, sobre todo si en la habitación hay algunos aparatos como televisor, computador que no podamos retirar, pues entonces ahí es muy importante, por ejemplo, usar la turmalina negra, que nos va a ayudar a bloquear de alguna forma esas interferencias electromagnéticas. Podemos también usar shungita, que es otra piedra de protección contra estas energías electromagnéticas muy poderosa, o podemos usar onix. Estas piedras las podemos dejar cerca a los dispositivos o las podemos usar debajo de la cama. También puedes dormir debajo de la almohada con una hojita de lavanda que nos va a ayudar muchísimo a mantener como esa energía linda durante el sueño, o puedes poner una hojita de laurel que toda la vida ha sido usado para protegernos en esa actividad astral mientras dormimos. También puedes poner un recipiente de agua con sal debajo de la cama, o puedes poner un recipiente de sal solita. Esta sal que usamos en magia por lo general debe ir consagrada, debe ir energizada, ojalá una sal de grano grueso, una sal marina, una sal de Epsom, o puedes poner sal negra, que es una sal de protección que usamos las brujitas, muy poderosa. Si te interesa saber cómo se hace la sal negra, déjame un comentario y de pronto lo abordemos en otro video, pues ya más con tiempito, cómo se hace esta sal. Y es una sal súper poderosa para protección, es una sal que puedes dejar debajo de la cama. Hay personas que le ponen una camita de sal al colchón y duermen, o sea, ponen la sábana después encima de esa camita de sal y duermen ahí. Es, digamos, como tú lo prefieras, no va a pasarle nada al colchón, de hecho creo que le ayudaría bastante. Luego lo aspiras. Puedes usar un atrapasueños, que es también otro elemento súper poderoso. Por acá está. Entonces este atrapasueños, ya sea más grande, más pequeño, en el color que tú elijas, puede ayudarte bastante también, pero hay que saberlo consagrar. Eso también lo podemos mirar en otro video, cómo se limpia, cómo se consagra. Pero el caso es que hay muchos elementos que tú puedes usar para protección nocturna. Hay aceites esenciales que te van a ayudar, por ejemplo, a entrar en una energía más amorosa durante el sueño, por ejemplo el de lavanda.
ese es como el que yo más les recomiendo. Entonces unas gotitas de aceite de lavanda, que tengan digamos ahí a la mano en la mesita de noche, hacer como unas inhalaciones para aromaterapia y también ponerlo en ciertos puntos como este y la frente, y ahí vamos a estar digamos como más protegidos. Finalmente, el tema de la protección astral y la protección mental a través de los escudos. Puedes hacer un escudo visualizando una esfera de luz azul, violeta, o más bien como violeta azulado, que te cubra completamente a ti, a tu pareja si estás con tu pareja en la cama, o a la casa en general, si de una vez lo quieres como proyectar para todos los que estén en la casa, en la familia. Entonces haces este escudo visualizándolo, y en Instagram tengo un video de cómo hacer un escudo de protección para la casa con el rayo violeta, que también te invito a ver. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que lo vayas a ver. Y esa es otra forma, digamos, como muy práctica de hacer protección cuando no tenemos como elementos a la mano en el plano físico, pues también nos podemos proteger a través de nuestra energía mental. Y también te sugiero pues trabajar este tema del miedo. O sea, si es algo que a ti te atemoriza, que te pasa desde pequeña, desde pequeño, pues no le des poder, porque en la medida en que tú le das poder, más se alimenta, ¿no? Entonces, si tú te la pasas leyendo de incubos, súcubos y de demonios, y empiezas también como a vibrar en ese miedo, que no está mal leer sobre el tema, porque pues obviamente nos va a ayudar a tomar información y también a manejarlo, pero si es un tema más como obsesivo porque te da mucho miedo y porque lo estás como atrayendo inconscientemente, pues mucho menos se va a ir. Entonces, bueno, este tema de los seres del astral y de cómo ya realmente hacer viajes astrales, proyección, y cómo contactar además pues con los que sí nos interesa contactar, por ejemplo ancestros, guías espirituales, maestros, lo vamos a dejar para otro video. También pues déjame saber si te gustaría que abordáramos ese tema del desdoblamiento, de la proyección astral, si tienes preguntas al respecto, y pues ahí lo vamos a ir trabajando. Como siempre, si te gustó el video, déjame un like, que es la forma de apoyarme, y déjame saber en comentarios también si esto es algo que a ti te haya pasado o te esté pasando, y si tienes alguna pregunta al respecto, y nos vemos en el próximo video la próxima semana. Un abracito, chao chao.